Amigos, de lo que la gente pregunta, este miércoles debió realizarse audiencia de juicio en el caso de Leopoldo López y varios estudiantes que están procesados por los sucesos del pasado 12 de febrero del año 2014. Sin embargo, la juez dijo, el juicio no va hoy, va el próximo miércoles. Hoy vamos a conversar con Roberto Delgado. Roberto Delgado integra la defensa de Leopoldo López. Él fue coordinador académico de la Fiscalía durante varios años y también, hasta hace apenas unos meses, juez cuarto de juicio de Ciudad Bolívar en el estado Bolívar. Fue destituido por colocarse del lado correcto de la justicia, según tuiteó en su oportunidad, y por eso vamos a conversar con él. Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Primero que nada, explícanos qué pasó este miércoles que no se dio la audiencia de Leopoldo López. Bueno, en primer lugar, buenos días, gracias por la oportunidad. Es un inmenso placer y honor estar acá. Increíblemente, el tribunal acordó diferir la audiencia para el próximo miércoles, a pesar que los jóvenes que están en libertad, los acusados, estaban en la sala de audiencia junto con todos los demás que integramos el grupo de defensa en el caso de Leopoldo López. ¿Qué fue lo que alegó la juez? ¿Por qué difiere? Por una razón, en nuestra opinión, poco entendible. El tribunal sucede que en el piso 5 y la sala en el piso 1. Ellos llegaron directamente a la sala 1 y no al tribunal que está en el piso 5, pero sus abogados sí. Además de eso, firmaron la lista de asistencia que firmamos todos para poder ingresar a la sala. Por lo tanto, es evidente que ellos estaban en la sala y no entendemos por qué el tribunal consideró que ellos no habían comparecido. Esto nos genera un riesgo porque si tú no compareces y estás en una libertad condicional, podemos entenderlo así, la juez puede determinar, este violó las condiciones de libertad y en consecuencia le revocó la medida cautelar. Sí, lamentablemente sí. Una de las formas de revocatoria de medida es por incumplimiento de las medidas de presentaciones o por incomparecencia del tribunal en las veces que el tribunal acuerda la citación de la persona para que comparezca a un determinado acto. De manera tal que el tribunal pudiese haber dictaminado, revocar la medida y acordar la detención por incomparecencia de ellos, lo cual a todas luces era inexplicable porque ellos estaban ahí. Ok, aquí puede haber una de dos razones. O un acto de mala fe del tribunal que quiere revocar la medida, quién sabe por qué motivos, a estos jóvenes que dice el tribunal que no estaban estando en el Palacio de Justicia, o simple y llanamente, por las razones también que sea, el tribunal no quería realizar audiencia este miércoles. Esto se contradice con el hecho de que la defensa de Leopoldo López solicitó un diferimiento de la audiencia y el tribunal dijo, no, el diferimiento no va, la audiencia se tiene que realizar. ¿Cómo entendemos esto? Claro, hay que acotar que nosotros hemos solicitado, cuando se solicitó en su oportunidad diferir la audiencia, no era por una razón dilatoria, era sencillamente porque la Corte de Apelaciones aún no ha decidido el recurso de apelación que presentó la defensa en contra de la decisión que dictó el Tribunal 16 de Control, que negó la incorporación de pruebas de la defensa. Por lo tanto, lo lógico es que se tenga esa decisión para poder ir a un juicio con pruebas, ¿no? Vamos a hablar de ese aspecto porque se ha mencionado mucho ante la opinión pública y probablemente no todo el mundo conoce qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que pasa con las pruebas que quiere la defensa que se manejen en el juicio y cómo afectaría el caso? Como dice el doctor Juan Carlos Gutiérrez, que es quien dirige el equipo de defensa, estamos ante un monólogo probatorio. Sencillamente, el Tribunal de Control admitió la totalidad de las pruebas del Ministerio Público y las pruebas que fueron solicitadas por el doctor Juan Carlos Gutiérrez como defensor en su oportunidad, en la audiencia preliminar en esa oportunidad, fueron negadas. Inexplicablemente, estábamos ante un desequilibrio probatorio. Tenemos 78 testigos del Ministerio Público, 16 experticias aproximadamente, y no tenemos pruebas autónomas e independientes promovidas por la defensa. ¿Cuál es el argumento para negar las pruebas? El argumento en su oportunidad fue que habían sido solicitadas esas pruebas como actos de investigación en la fase de investigación. Me explico, que se le tomaran entrevistas a esos testigos en la fase de investigación. El Ministerio Público lo negó, teniendo la potestad para hacerlo. Sin embargo, cuando eso ocurre, se le abre la posibilidad a la defensa que pueda proponer dichos elementos probatorios para un eventual juicio. El Tribunal de Control dijo algo así como que el Ministerio Público negó dichos actos de investigación, por lo tanto, son impertinentes para el juicio. Ok, vamos paso a paso. Primero, ¿por qué el Ministerio Público dice yo no te voy a permitir que tú las pruebas que consideres que pueden esclarecer el caso sean conocidas?
El Ministerio Público se aferra a una norma prevista en el Código Orgánico Procesal Penal que establece que el Ministerio Público decide si practica o no practica diligencias de investigación, entiéndase, testigos, experticias, etcétera, que sean solicitadas por las otras partes, víctimas o abogados defensores, en este caso por la defensa. Ciertamente el Ministerio Público decide discrecionalmente si las lleva a cabo o no. No obstante, si no las lleva a cabo, evidentemente a la defensa se le abre la posibilidad de proponerlas para aumentar los juicios. Porque el tribunal niega que la defensa pueda llevar un testigo que de repente contradiga lo que los testigos de la Fiscalía señalan que ocurrió el pasado 12 de febrero. Es una decisión evidentemente desequilibrada, en nuestra opinión, porque se limita solo a referirse a la potestad discrecional del Ministerio Público, obviando principios como el derecho a la defensa, el debido proceso, etcétera. Yo quiero colocar un ejemplo, voy a plantear un caso y me va a decir si es así o no es así y si hay que hacer algún tipo de corrección. Tengo entendido que uno de los testigos de la Fiscalía contra Leopoldo López es un funcionario de seguridad de la propia Fiscalía que dice que el pasado 12 de febrero Leopoldo López discutía a la distancia con María Corina, que él no escuchó porque estaba muy a la distancia, pero que se notaba que estaba diciendo que había que quemar la Fiscalía, etcétera, y que una de las demostraciones de que esto estaba pasando es que María Corina prácticamente gesticulaba de forma agresiva contra Leopoldo. Y que la defensa entonces dijo, bueno, un momentico, vamos a traer a María Corina como testigo para que diga qué fue lo que ocurrió, si ya discutió con Leopoldo y en qué términos estaban hablando. ¿Esto es así? Sí, es que los 62, 63 testigos que fueron promovidos por la defensa para que fuesen llevados a la investigación y para que fuesen llevados al juicio, se tratan de personas que estuvieron allí, entre ellos, obviamente, dirigentes estudiantiles, líderes políticos, periodistas, personas que formaban parte de la marcha. Todos ellos son testigos evidentes de lo que ocurrió, de la verdad de los hechos que pareciera que no se quiere descubrir, revelar. Ahora, la historia que yo estoy narrando, quiero saber si es cierta, y si es cierta, ¿cómo? No es lo lógico que la Fiscalía, bueno, si este señor está señalando que María Corina peleó con Leopoldo, bueno, vamos a llamar a María Corina para que María Corina diga, ¿tú peleaste con Leopoldo o no peleaste con Leopoldo? Claro. ¿Y por qué lo hiciste? Y no solo María Corina, también los periodistas que estaban alrededor, los jóvenes que estaban en la marcha, los dirigentes políticos, distintos líderes estudiantiles y otras personas transeúntes que sencillamente estaban ahí. Todos pudieron haber dado fe si eso ocurrió o no ocurrió. ¿Se aceptó alguna prueba de la defensa o ninguna? Increíblemente, solo dos testigos que no son de la defensa, digámoslo así, son del Ministerio Público y de la defensa. Me explico, fueron promovidos por el Ministerio Público y por la defensa. Cuando digo defensa me refiero obviamente a la defensa del señor López, que es a quienes atendemos. Pues. Ok, independientemente que en materia penal, quien tiene la responsabilidad de probar es quien está diciéndole al otro, usted cometió un delito, en este caso sería la Fiscalía. Sí. La defensa tiene que poder manejar herramientas que desmientan el señalamiento de la Fiscalía. La Fiscalía es la que está acusando. Vemos que hay actuaciones de mala fe porque a Leopoldo López se le ordena la detención por los homicidios ocurridos el pasado 12 de febrero y después se demuestra que no tiene nada que ver con los homicidios, que fueron más bien agentes del gobierno quienes matan. Y dice, pero usted no puede probar. O sea, yo digo cuáles son las pruebas y usted va a ver si se puede defender. Ese es el caso que estamos viendo. Eso es, José Vicente, como si estuvieses en un tablero de ajedrez y tú tuvieses una sola pieza contra todas las piezas de la Fiscalía. Evidentemente es un juicio desigual, es un juicio injusto. No nos permiten probar en términos iguales, en términos de equidad, de equilibrio. ¿Por qué se va a juicio en esas condiciones? Porque hay que ejercer el derecho a la defensa. Lo peor que podríamos hacer es no hacerlo. La peor diligencia es la que no se hace. Y abandonar a la defensa de Leopoldo sería contradecir lo que el mismo Leopoldo ha establecido, ha seguido de alguna manera su lucha y su consigna como líder político, que es que precisamente no abandonó al país, no se fue para ningún lado, al contrario, siempre dio la cara. Si Leopoldo no abandonó a Venezuela, nosotros no podemos abandonar a Leopoldo. Eso lo ha dicho el doctor Gutiérrez y así lo creemos. Ahora, durante el tiempo hemos escuchado más de una vez
al presidente Nicolás Maduro diciendo Leopoldo está preso y se va a quedar preso y tiene que pagar. Si vemos que la fiscalía actúa de mala fe, si vemos que los tribunales ni siquiera escuchan a la defensa, no hay una condena ya dictada y simplemente se está cumpliendo un formalismo esperando para dar la apariencia de juicio. Esperamos que no, esperemos que no. Sin embargo, así pareciera, ¿no? Lamentablemente. Pareciera que estamos ante una politización del sistema de justicia cuando el presidente de la República pues ya ha dictado una sentencia previa. Nosotros nos aferramos a la verdad, a la razón y a la conciencia. En la conciencia somos libres y esperamos que la juez pueda decidir conforme a su conciencia, conforme a la verdad y conforme a la razón. Yo quiero aprovechar la experiencia de Roberto Delgado para conocer, para que el público conozca cómo se mueve el Poder Judicial en Venezuela. Y hacía referencia en la presentación al hecho de que vienes de ser juez cuarto de juicio en Bolívar y que, según tengo entendido, destituido por colocarse del lado correcto de la justicia. Primero que nada, ¿por qué sale Roberto Delgado del Poder Judicial? No me expresaron los motivos cuando me notificaron de haber dejado sin efecto, como se le denomina a mi designación, ni por escrito ni de forma verbal. Sin embargo, yo fui muy crítico a la politización del sistema, no estaban de acuerdo con decisiones que yo tomaba de forma consciente y autónoma, y eso probablemente llevó a que me destituyeran de alguna manera, o que dejaran sin efecto mi designación. Cuando dices que me puse el lado correcto de la justicia, es que sencillamente no estaba de acuerdo con la justicia en un sistema bajo un estado de politización, donde lamentablemente los jueces han perdido su autonomía para decidir. Yo me formé bajo otros principios, bajo otros criterios. Cuando dice Roberto Delgado que había decisiones incómodas, ¿cómo qué? ¿Cómo cuáles tomó Roberto Delgado? Tengo que decir con toda firmeza que si bien nunca, gracias a Dios, me dijeron cómo tenía que decidir, el clima en el cual te encuentras de alguna manera te pone una serie de presiones, ¿no? Cuando tú decides al final con conciencia, nada de eso te importa, pero no todos los jueces piensan de la misma manera. Hubo muchas decisiones en las cuales te hacían ver que había ciertas preocupaciones, que había que tomar decisiones quizás convenientemente correctas, y eso hace que tú no decidas con suma tranquilidad y con suma conciencia como debería ser, pues, aun cuando yo lo intenté en todo momento. Ahora, Roberto Delgado dice, jamás me llamaron para decirme, Sí. pero está diciendo que había incomodidad. O sea, ¿puede ser específico? Ponernos un ejemplo de alguna decisión que, si bien no te llamaron por teléfono diciendo, mira, Roberto, la sentencia es esta, te hicieron saber que la sentencia tenía que ser esa. Sí, primero, no me llamaron en gran parte, creo yo, por mi forma de ser. Yo de alguna manera no me prestaba para complacer al jefe, por decirlo de alguna manera, ni tenía una actitud sumisa. Quizás algunos colegas, no sé si fue su caso. En casos particulares que yo observé, digamos, donde no había ningún tipo de fundamento para dictar ningún tipo de medida de coerción personal, o sea, en pocas palabras, para detener a alguien, el Ministerio Público te hacía ver, o los fiscales concretamente te hacían ver, mire, doctor, aquí, aun cuando no hay nada en contra de esta persona, pues lamentablemente tengo que solicitar una medida privativa de libertad, aun cuando usted no esté de acuerdo. Y yo decidía con conciencia, pero te hacían ver que, a pesar de que los hechos eran evidentes, pues había que decidir de una determinada forma. Eso para mí es inconcebible e inaceptable. Voy a tratar de ser concreto. Cuando dice, te hacían ver, es que, mira, es una orden del Tribunal Supremo, es una orden de la Fiscal General, es una orden del gobierno, que esta persona tiene que quedar detenida. En el caso de los fiscales, ellos tienen distintas instancias superiores, y me imagino que alguna de ellas, ¿no? En el caso de los tribunales, pues a todos se rigen en base al Tribunal Supremo de Justicia, y evidentemente seguro era por posiciones del Tribunal Supremo de Justicia. Cuando hablamos de eso, voy a concretar. ¿Roberto Delgado tuvo caso de estudiantes detenidos durante las manifestaciones pasadas? No, porque yo estaba en función de juicio, no en función de control. Son los jueces de control los que hacen las audiencias de presentación de detenidos, y no me correspondió ningún caso de estudiantes, y no llegó ninguno de ellos a la etapa de juicio donde yo me encontraba. ¿Tuvo algún caso delicado recientemente? No realmente, porque también, gracias a Dios, en la jurisdicción en la que yo me encontraba, no me enfrenté a situaciones de esa naturaleza o de esa magnitud, como por ejemplo
estamos hoy acá. En todo caso, en el foro penal, con los colegas, en las conversaciones que pudo haber tenido con alguna amistad, alguno más cercano, alguno más lejano, escuchó que dijera, mira, están dando línea, está llamando fulano, está diciendo esta decisión tiene que ser, así sea un delincuente, pero nos conviene que esté en libertad, tiene que ir en libertad, y acá si es una persona inocente, nos conviene que esté presa, tiene que estar presa. ¿Eso se maneja en el Poder Judicial? Lamentablemente, sí, repito, conmigo nunca pasó, quizás por mi forma de ser, pero muchos colegas mostraban preocupación, se molestaban un poco molestos, incómodos, porque de alguna manera les hacían ver que había que tomar determinadas decisiones, o porque hay un temor tácito incluido en las personas, en muchos colegas o muchos jueces en ese momento que pensaban que si, aun cuando no les dijeran nada, si decidieran de una forma contraria a lo que convenía políticamente, pudiesen ser destituidos. O sea, no hay independencia en el Poder Judicial hoy en día. Lamentablemente no, en mi opinión. Por eso Roberto Delgado manifiesta su disconformidad, por eso Roberto Delgado lo destituyen. Para la defensa de Leopoldo López, ¿qué cree Roberto Delgado? Porque uno está de un lado ejerciendo un cargo, pero es un trabajo también. Desde la perspectiva de lo que ha sido el análisis con los ojos de juez de Roberto Delgado, en el caso de Leopoldo López, ¿hay duda de la culpabilidad o la inocencia? Para nada, estamos totalmente convencidos y con capacidad para convencer que Leopoldo es inocente. Si la decisión se dicta con derecho, con la ley, con la justicia, Leopoldo López saldrá absuelto porque es inocente totalmente de los hechos por los cuales es acusado. No nos queda ninguna duda. Incluso cada vez más que estudiamos el caso, nos convencemos aún más de que es así. Quiero seguir hablando bajo los ojos de juez, independientemente de que esté formando la defensa. Quiero que sea el criterio de un evaluador. ¿El caso de Leopoldo López estaba para llegar a juicio o no debió haber llegado siquiera a juicio? De lo que es la evidencia, de lo que ha mostrado el Ministerio Público. Si le hubieran presentado un caso así al juez Roberto Delgado, hagamos abstracción de quiénes son los personajes, ¿qué habría hecho Roberto Delgado en funciones de control? Yo creo que pudo haberse decidido antes, o por lo menos pudo haberse depurado de alguna manera el proceso, sobre todo porque ha habido muchos excesos. Si hubiese habido algún juicio, no sería nunca de esta magnitud o por los delitos que se le atribuyen a Leopoldo López. Primero, que tendría que decir que no tendría que haber llegado a juicio, pero en el caso que eso hubiese sido así, no hubiese sido nunca bajo detención, tendría que haber sido en estado de libertad y no por los delitos que le están atribuyendo. Por ejemplo, el delito de asociación es inconcebible. ¿Qué es el delito de asociación? En pocas palabras, porque me quedan muy pocos minutos. ¿Qué es el delito de asociación? El delito de asociación es pertenecer o formar parte de una organización delictiva que se dedica a cometer delitos de delincuencia organizada. Es lo que se conoce como delitos de membresía. Usted comete un delito por el hecho de formar parte, así como si usted fuera miembro de una organización delictiva. ¿Cuál es la organización entonces delictiva? O sea, requiere que el delincuente sea más de uno. Sí, aparte, evidentemente, obviamente, esté integrado dentro de una organización. ¿Dónde están los que se asociaron con Leopoldo en el juicio? O sea, mencionados por la Fiscalía. No lo están, de una forma muy abstracta se dice que él tiene una serie de personas que trabajan con él como una especie de equipo que le prepara los discursos, etcétera. Pero la individualización de cada uno, como es falso, cabe acotar. ¿Ah? La individualización de cada uno. Este es el tesorero de este grupo, este es el matón de este grupo, nada, absolutamente nada de eso. No existe. No. Ahora, otro aspecto. Leopoldo López está como actor intelectual, supuestamente. Autor determinador, sí. Autor. Bueno, hablando en lenguaje sencillo, autor intelectual. ¿No es lo lógico que antes de llegar a la autoría intelectual se llegue al autor material, al que cometió el hecho? Sí, obviamente, ¿no? Además de eso, tiene que haber una relación de causalidad. Me explico. O sea, si hay un efecto que se produjo, tiene que haber habido una causa y una relación que establezca ese efecto y esa causa. Y tiene que ser por una orden directa. Un autor determinador, no es un autor insinuador o un autor que sugiere algo. Una instrucción concreta. Claro, una orden, una instrucción, así como un general a un soldado, etcétera. Me queda menos de un minuto. ¿Existen autores materiales, o sea, al que Leopoldo López le dijo, usted me quema la fiscalía, o usted me mata a Basil, usted hace tal cosa? ¿Existe eso? Absolutamente no. Incluso, o sea, no hay autores materiales y van por el autor intelectual. Exactamente. No hay un hecho concreto que Leopoldo López haya dicho, me comete tal delito, y sin embargo lo están juzgando por delito. Incluso si se ven todos los videos, que lamentablemente solo van 4 de los 29 o tantos que hay sobre lo ocurrido,
vas a ver que Leopoldo López siempre llamó a la no violencia, incluso a que se retiraran del lugar, a que ya se habían alcanzado los objetivos y que la marcha era pacífica. ¿Qué más quieres tú para que considerar que Leopoldo López no determinó para nada a que se cometieran hechos de esa naturaleza? Se me acabó el tiempo en 10 segundos. ¿Esto es un juicio político con razones políticas? Sí, lamentablemente sí. La política, como decía Couture, cuando la política entra en la casa del derecho, la justicia sale despavorida por la ventana. Solo esperemos que la justicia permanezca en casa. Muchísimas gracias, Roberto Delgado, Placer. defensor de Leopoldo López, en lo que la gente pregunta. Placer.